Células renales, ¿qué me quieres contar? Un detalle, pero empecemos de lo grande, ¿no? Porque a veces les digo un detalle y dicen, sí, doctor, es que puede pintar la anhidrasa carbónica. Sí, sí, la anhidrasa carbónica por inmunohistoquímica puede pintar, sí, pero arranca de lo grande. Se presenta en personas de la sexta, séptima década. Muy bien, entonces esta es una patología que tenemos particularmente asociada a personas ya de edad más avanzada, pero esos que tienen una connotación heredofamiliar, que vimos que no es despreciable el número, cada vez los estamos viendo en personas, en adultos más jóvenes, ¿no? Entonces ese sí es un dato que tenemos. Mayra, ¿más hombre, más mujer? Hombre. ¿Más hombre? ¿En qué proporción más o menos, Yara? 60, 40. No, 2 a 1, no, esta la ponemos en 2 a 1 más o menos. Exactamente. Lorena, otro dato que nos quiera dar. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de células renales? Fumar. Fumar, y llevamos dos. Llevamos el escamo de esófago y llevamos el carcinoma de células renales. Sin que busquen por allá, Andrea. Cuéntame, algo que me quieras decir. Falta algo bien grandote del cáncer de células renales. La afectación sea en las células claras. Perfecto. Claro. Ese es el dato que quiero que siempre recuerden. Del 75 al 80% de las veces el cáncer de células renales es un cáncer de células claras. Nos lo han ido complicando cuando yo era chiquito y era patólogo chiquito. Eso era facilísimo decir carcinoma de células renales. Ahora, translocación, un pocotón de cosas, pero seguimos teniendo células claras. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, y ustedes saben que hay un tumor de células claras, digan, oye, estemos seguros que no es de riñón. Hay muchas otras opciones de órganos que nos pueden dar tumores de células claras, tal vez después el ovario, tal vez después el endocervix. Pero yo les conté que tuve alguna vez un residente obsesivo, hoy día es científico en Estados Unidos, que al otro día, un día me llegó, me dijo, profesor, 35 los tumores de células claras. Y sí, los traía todos. Unos que había 10 o 15 casos publicados, pero eran de células claras. Muy bien. Y lo otro, cuando ya estoy en riñón como tal, el 75 al 80% de los cánceres de células renales son carcinomas de células claras. Exactamente. Señorita, yo no me llamo Misha. Se localizan en la corteza y se polarizan. Muy bien, eso es fundamental. Son lesiones más corticales y particularmente son lesiones polares. ¿Sí? Eso también es válido para el Wilms, ¿no? Pero el Wilms, nosotros a veces cuando lo vemos más pequeñito, lo vemos más como hacia el tercio medio. Eso es lo que es la experiencia nuestra. Pero los de células renales los vemos que particularmente estamos más hacia la periferia. Allá no ¿ya qué encontró allá nuevo? No, La obesidad, la hipertensión y la hipotiroidismo. bueno, son los dos factores de riesgo, exactamente. Muy bien. ¿Tú qué me vas a contar? ¿Tampoco? El gen. ¿Cuál gen? El DHL. Bueno, listo, gen DHL, perfecto. Sí, señor Dani, otro. ¿Tampoco? ¿Ya se les acabó? ¿Quién por aquí me cuenta algo nuevo? Ese es el Wilms. Ese es el Wilms. Eso sí es válido para el Wilms. Muy bien, ¿para dónde va metástasis el cáncer de células renales? Hígado, ¿a dónde más? Pulmón, ¿a dónde más? Le gusta irse a través de la vena renal. Anderson, ¿a dónde más? ¿A dónde más? ¿A dónde más? A las suprarrenales le gusta ir, a huesos sí va este, distinto al tumor de Wilms, que va a muchos lados, pero excepcionalmente va a hueso. Yo les conté algo interesante a manera de chisme de las metástasis del cáncer renal, que es característicamente la metástasis inusuales, a sitios raros, al dedo gordo, allí dicen, debajo de la lengua, a donde ustedes les parezca, podemos tener ese tipo de metástasis. Y es el segundo tumor maligno que da más síndromes que paraneoplásicos. El viernes, cuando veamos cáncer de pulmón, pues vamos a hablar y vamos a ver con el tumor maligno que da más síndromes paraneoplásicos, 15% es el cáncer pulmonar. Pero el segundo es el carcinoma renal. Ya les di la clase un listado
de todas las opciones. ¿Cómo les dije yo que era característicamente, Lorena, macro el cáncer de riñón? En la parte de las células claras se puede ver amarillo por... Muy bien, lo primero, pero bueno, es una lesión predominantemente ¿qué? Sólida. ¿Predominantemente qué? Sólida. Sólida, muy bien. Que puede ser como un poquito nodular. A veces lo ven ustedes bastante multinodular externamente, ¿no? Como pueden ver acá. Pero es una lesioncita nodular, es una lesioncita que tiene ciertos tabiquitos. Y como dijo Lorena, es una lesión característicamente en fresco, amarillo. La célula clara se lo he preguntado en el previo. ¿Por qué es clara? Porque tiene glucógeno y Porque tiene colesterol. lípidos y glucógeno, exactamente. Esto es muy, muy característico y esto se traduce en esa coloración amarillenta que tiene. Muy bien. Ustedes verán que es una lesión predominantemente sólida. Esta dirían que es una lesión multinodular y al corte es ¿qué? En una sola palabra, José. No. Cavitada. Como quística. Nadie quiere decir que es sólido quístico. ¿Sí? ¿No les parece que esto es sólido quístico? ¿Sí? ¿Más sólida o más quística? Quística. Más quística. Entonces yo puedo decir que es una lesión sólido quística, entre paréntesis digo quística el 70%. A veces nos juega mala pasada porque es tan quístico como que ya se va perdiendo lo sólido. Y el pedacito maligno sólido es pequeñito. Y si uno no procesa bien la muestra, termina diciendo que son quistes y no un carcinoma renal quístico, ¿no? Que es bien distinto, exactamente. Estos están extensamente, ¿qué? ¿Les parece que están extensamente necrosados? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, desde luego que sí. Muy bien. Entonces, nuestros diagnósticos acá son carcinomas de células renales. Si ustedes me dicen, porque nosotros guardamos muchas piezas, ¿no? Si las tengo acá y me preguntan cuál considera usted que es una imagen muy característica de un carcinoma renal, esta. Ven que es una lesión predominantemente sólida, es una lesión aquí se ve presiente que tiene como unos tabiques, estamos más hacia uno de los polos y nos queda aquí esta porción. Okay. Yo no se afanen, obviamente. A veces dicen, bueno, pero ¿por qué no podría ser un tumor de Willis? Claro, podría ser, a veces macro, se puede confundir uno si no le dicen la edad del paciente, si no tiene uno las características del resto del riñón. ¿Sí? Si yo veo un riñoncito que tiene persistencia en las lobulaciones fetales, obviamente estoy bien. Pero si yo lo que veo es un riñón con unas cicatrices toscas de una pielonefritis crónica, pues seguramente va a ser de un adulto. Tengo para mostrarles estos Willis. ¿Sí? Miren que prácticamente me tienen que creer que esto era un tumor de Willis, porque aquí no ven riñón por ninguna parte. ¿A qué se les parece este tumorcito? Leiomioma. A un leiomioma. O sea, me dicen tumor de útero porque no es un leiomioma. Entonces ya están viendo justamente que el tumor de Wilms es un tumor predominantemente sólido. Bueno, tumor de Wilms, cuéntame cosas. Niños, faltó algo importantísimo que quiero que se sepan bien del carcinoma de células renales. La triada diagnóstica, se la tienen que saber. Y la triada de inmunohistoquímica. Yo les dije que había 3 marcadores que juntos igual sea renal. Claro, de ahí para allá hay N.000 más marcadores, exactamente. Bueno, José, arranque ahora con el mismo ejercicio, pero con tumor de Willis. Cuando uno de los Jefferson llegó, yo le entendí que cuando hablábamos de carcinoma de células renales, yo le entendí que lo que me estaba diciendo era que era del riñón. Sí. Bueno, pero el tumor de Willis no suena tan loco, ¿no? Yo les dije que eventualmente el tumor de Willis podría ser ¿qué? Dentro de las cosas, podría ser extrarrenal, ¿no? Ok, pero ahora se arranque con tumor de Willis. ¿Qué es más frecuente en niños? Sí. ¿Qué más? ¿En dónde? En el riñón. Bueno, sí, pero nunca comparamos grandes con pequeñitos acá, ¿no? Una cosa es el carcinoma renal en el adulto y otra cosa el tumor de Willis en el niño. Nicolás, más cosas del tumor de Willis. A ver.
Piensen, les dije yo, ¿de qué edad hacia abajo es más frecuente? 6. ¿De cuánto? De 6 para abajo. Ahí ya está como el 90%. Muy bien. Importantísimos los de menos de 2 años porque tienen mejor pronóstico. Tienen mejor pronóstico porque no tienen alteraciones del P53 y porque no tienen qué. Les dije yo en clase. ¿Cuál es el criterio histológico más malo en tumor de Wilms? Que el tumor tenga qué. Es una niña. No es una niña. Lo que tienen que decir empieza con el nombre de una niña. ¿Cuál es el criterio histológico? Anaplasia. Si después ustedes no se acuerdan de esas cosas así, no se acuerdan de nada. Muy bien. Anaplasia. ¿Qué pasa en la anaplasia? La anaplasia es el criterio pronóstico más malo que hay. ¿Sí? Entonces yo como patólogo le tengo que garantizar que no tenga o que tenga anaplasia. Les decía yo manejo 4%. Ahora que están diciendo que 5%, y les contaba que ahorita en Santa Marta en agosto, la patóloga experta en tumores renales nos decía que era el 10%. Pero ella no tenía escrita ahí la evidencia. ¿Sí? Pero entonces, saber esto, ¿no? Ok, entonces, nunca le puede faltar a ese informe. Si no vemos anaplasia, nosotros tenemos que decir, no hay anaplasia. ¿Sí? O sea, que quede plasmado, que quede escrito que no hay anaplasia, ¿no? Que sepa que yo la busqué, pero es que no hay. Exactamente. Los 3 elementos, o sea, los 3 criterios para que yo diga anaplasia, eso sí no se los aprendan, eso me los tengo que saber yo. Ustedes no van a ser patólogos, entonces no tienen por qué saberse eso. Pero ya dije los 3 elementos. Acuérdense de lo que yo les conté que mi residente habló del sancocho trifásico y que justamente pues es para recordarles que estos tumores tienen 3 tipos de elementos. Elementos que recuerdan el blastema renal, elementos epiteliales, túbulos, glomérulos, elementos mesenquimales, tejido fibroconectivo, músculos. ¿Okay? Son 30 en total, esos son algunos de ellos. ¿Qué otra cosa tendríamos que saber? Que cuando predomina ese elemento blastematoso es chiquito, redondo y azulito. Entonces el tumor de Wilms hace parte de los tumores de célula redonda pequeña y azul de la patología pediátrica. A los patólogos nos encanta el tumor de célula redonda pequeña y azul porque siempre es un reto. Entonces hay por lo menos 10 opciones y ustedes quedaron que van a estudiárselas, no, por lo menos van a saber que está el neuroblastoma, que está el retinoblastoma, que está el tumor de Askin, que está el dermoplásico de la infancia y así sucesivamente. Se los voy a preguntar. Seguramente va a decir cuál de los siguientes tumores no es de célula redonda pequeña y azul de la infancia. El año pasado salió, ¿cierto, Melania? ¿Qué es lo que vean? ¿Quién va pasando? Nadie. Yo siento que me he sentido en acuario, por eso me hago aquí de este lado. Bueno, ¿qué otra cosa? Que no metastasis al hueso. Esto es importantísimo, ¿no? Cuando estoy en ese diagnóstico diferencial, justamente, pues saber que ese tumor de Wilms casi no da metástasis al hueso. Entonces, cuando yo estoy, solo el 1%, cuando yo estoy estudiando clínicamente un tumor de estos, de célula redonda pequeña y azul, un tumor en la infancia, pues si tiene metástasis ósea, pues seguramente yo encamino pues, hacia otro lado antes de pensar en el tumor de Wilms como tal. Muy bien. ¿Qué porcentajes son bilaterales? 7 a 10%. A mí me gusta 10%, pero dije en clase de 7 a 10, que dicen los textos. Carcinoma renal, solo el 1%. La multicentricidad, si en ambos es como del 5 al 7, un poquito mayor para el tumor de Wilms. La multicentricidad en el mismo órgano. Y cuando hay multicentricidad, entonces viene la pelea. ¿Es que son 2 primarios o es el uno metástasis del otro? En algún momento, cuando estemos aquí en el estómago, vamos a discutir cómo podríamos saber. Yo les tengo unas 2 piezas en las cuales, pues, aquí hay un tumor y aquí hay otro tumor en el mismo estómago. Entonces, el ejercicio que hacemos es, yo como sé que son realmente 2 primarios, váyanlo pensando, porque algún día vamos a estar aquí en esa discusión. Ok, bien, entonces, ¿qué más tendríamos para decir? Que de aquí para allá vamos a decir
carcinoma de células renales, que el más bonito es este, hay unos grandes también muy interesantes, y de otro lado pues tenemos tumor de Wilms. Muy bien, ¿qué horas tenemos? 52, bueno, quedan 8 minutos que se nos quedó por mencionar. Ah, sí, algo fundamental. Entonces, cuando yo estoy acá, gracias porque es parecido, tiene que ver en ese sentido, si hay cápsula o pseudocápsula, ¿no? Entonces, para algunos, cuando hay compromiso en esas estructuras, pues realmente es un factor pronóstico malo. Les mencionaba yo que estos tumores, desde el riñón, sobre todo el carcinoma de células renales, se diseminan a través dije yo, ¿De la vena? ¿Del No, seno? no, del seno. Renal. Exactamente. Ese seno venoso tiene gran cantidad, ese seno renal, digamos de alguna forma, tiene gran cantidad de vasitos linfáticos y por ahí se va el tumor. Entonces, ese es un corte que nunca nos puede faltar cuando hay una nefrectomía por tumor. ¿Sí? El urólogo, oncólogo, lo primero que nos pregunta es, ese para él es el corte más importante, porque él ya sabía que era un carcinoma renal y tiene el paciente perfectamente estudiado y simplemente ha hecho esa nefrectomía radical. Él quiere saber, ¿hay o no hay compromiso de elementos tumorales en el seno renal? Entonces, ese es un dato muy, muy característico. Carcinoma de células renales, tumor de Wilms. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿ese también es un tumor de Wilms? Dime. ¿Ese también es un tumor de Wilms? Yo lo veo muy amarillito, lo veo muy multinodular, lo veo un poco con tabiquitos, podría ser lo uno o el otro, no tengo la certeza, pero podría ser un tumor de Wilms, sí señora. ¿Solo en carcinoma de células renales hacen microinfiltraciones? ¿Perdón? ¿Hacen microinfiltraciones? Ambos. Más lo hace el renal, el del adulto. Pero este bien podría ser un Wilms, gracias Mayra. Ok. Listo, niños. Los felicito, el resultado fue bueno. No los felicito porque el práctico el resultado no va a ser bueno. Ya la otra semana los estaré regañando también. No, espero que no.